EMAS surgió en la Ciudad de México a principios de los 80s y surgió a partir de una experiencia previa que tuve en un grupo de mujeres y que ahí conocí a algunas de las compañeras que luego integraron EMAS. Este grupo era Mujeres para el Diálogo. Mujeres para el Diálogo tenía una militancia muy importante en el movimiento de mujeres y en el movimiento eclesial. Y nos formamos muchas ahí, conocimos, por ejemplo, la experiencia del Frente Nacional contra la Represión con doña Rosario Ibarra de Piedra, conocimos a grupos en barrios populares, conocimos a organizaciones de mujeres en la Iglesia Progresista, y esto nos llevó a madurar una idea que era como acercarnos más al movimiento social de mujeres, a las organizaciones en las colonias populares en la Ciudad de México, y un grupo de mujeres que fuimos saliendo de Mujeres para el Diálogo por distintas razones y circunstancias, decidimos integrar el equipo Mujeres en Acción Solidaria. Un equipo que pues reunía toda la riqueza de estas diversas trayectorias de mujeres y que tenía como dos ejes muy importantes: el apoyo en procesos educativos y formativos para las mujeres, sobre todo de colonias populares, y también el impulso a procesos de salud, de atención a la salud, y sobre todo de la salud de las mujeres, específicamente de las niñas, también en colonias populares. De hecho, EMAS se funda a principios de los 80. En realidad la fundación no tiene una fecha exacta, es todo un proceso de maduración para integrar el equipo y también recoger como lo mejor de la experiencia de cada una de las compañeras. Recuerdo mucho, la integración fue muy simbólica. Fueron dos compañeras que veníamos del Perú, peruanas mexicanas, una compañera que venía de España, española mexicana, y dos compañeras mexicanas. Entonces imagínate si no era interesante como que agrupar, ¿no?, colectivamente ideas, proyectos, sueños. Entonces cuando surge EMAS también surge un poco articulada a procesos que ya veníamos desarrollando las compañeras en espacios como, para mí es muy importante, te lo voy a comentar más adelante también, la experiencia de la Coordinadora Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular de México, especialmente la Regional de Mujeres, en donde nosotras colaboramos, nos involucramos a trabajar con esta coordinación desde la Regional de Mujeres y fue sumamente importante. De hecho, quien coordinaba la Regional de Mujeres es Clara Brugada, actualmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y esta experiencia nos llevó también a vincularnos de manera regional y de manera nacional con otros grupos y colectivos de mujeres en la Ciudad de México. Luego, por razones básicamente de salud familiar, tu servidora se trasladó acá a Michoacán. Nos trasladamos toda la familia a Michoacán. Y aquí en Michoacán había también una compañera con mucha sensibilidad, mucho interés en el trabajo. En ese momento estaba apoyando procesos en la pastoral social de Michoacán. Y también encontramos acá en Michoacán ya formado lo que es actualmente el espacio donde estamos, es del Centro Michoacano de Investigación y Formación Vasco de Quiroga. Este espacio nos acogió, se fundó primero, un año antes que EMAS. EMAS Michoacán se fundó en 1987 y el CEMIF a principios del 86. Aquí también el CEMIF aspiraba a tener un área de mujeres, entonces empezamos a hacer como más bien un ejercicio de coordinación con el CEMIF.
y allí fue muy importante el aporte, la experiencia y la integración de Cecilia Fernández Zayas, de Rosario Pérez González, de Rebeca Rodríguez y para mí, importantísimo, de Connie Torres, ¿no? Connie fue muy importante porque era nuestro referente aquí en Michoacán del movimiento urbano popular, y con la experiencia que EMAS tenía en la Ciudad de México fue muy, muy importante la integración acá en Michoacán desde esa fecha. También más adelante EMAS cofundó, porque todo fue cofundación, cofundó otra sede en Veracruz. Entonces hubo un tiempo que EMAS estaba pues en 3 espacios de México. Fue muy importante recordar, rememorar y valorar nuevamente todo lo que significó EMAS para mí. Diría que un aporte fundamental en EMAS para las que lo integramos fue el habernos asumido el feminismo, ¿no? Como opción política. Porque el grupo no nació como un grupo feminista, era un colectivo de mujeres, incluso queríamos así que fuera muy abierto, pero poco a poco los desafíos que venían desde nuestras prácticas con otros grupos nos plantearon esa definición, o sea, ustedes se ubican como un grupo feminista, y entonces nos pusimos a estudiar. Eso pasó en la Ciudad de México, luego también acá en el grupo que formamos en Michoacán, estudiamos y estábamos convencidas de que EMAS tenía que ser un grupo feminista, que era un compromiso con la lucha social, con la transformación de las relaciones de poder jerárquicas entre hombres y mujeres, y que toda nuestra vida tenía que ser revisada en función de esa lucha política y por los derechos de las mujeres, por la no violencia, en fin, todo lo que implica, ¿no? esta opción de vida, porque es una opción de vida. Entonces, yo creo que lo que hicimos como EMAS, me preguntas mis principales aportes, pero en realidad todo ha sido un proceso muy colectivo. Pero algo que me ilusionó hacer, por ejemplo, que encontramos en México y también aquí, que había muchos grupos de mujeres, pero las mujeres no sabían, las mujeres pobres en el campo, aquí en las colonias, no sabían leer y escribir. Igual en la Ciudad de México vimos ese problema. Entonces trabajamos mucho procesos de alfabetización con mujeres y que eran procesos no solo de lectoescritura, sino de toma de conciencia de la posición de las mujeres en nuestra sociedad. Y ahí está la cartilla Lupe, que me imagino que la van a mostrar en otros videos como un producto de esto. También me interesó muchísimo, y a las compañeras también nos interesó, el difundir una serie de experiencias de lucha, tanto en México como en otros países latinoamericanos, como por ejemplo la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, la misma lucha de Clara Brugada en la lucha urbana. Y nosotras aquí, por ejemplo, creamos una serie que se llama Pensamiento y Luchas, que justamente abría con la pregunta, el primer número es ¿qué es el feminismo? ¿No? Entonces queríamos que fueran pequeños folletitos muy sustanciosos, pero que contribuyeran a la formación de muchas mujeres que no siempre tenían acceso a libros o a espacios como existen ahora de formación. También fue muy importante la vinculación permanente que se mantuvo con CEMIF. Yo me preocupé mucho por eso, porque era como también tener la otra visión, ¿no? e incidencias mutuas, que era muy importante. Y también interesó mucho la vinculación con otras organizaciones, tanto locales, nacionales, como internacionales. No sé si ya se ha comentado, pero EMAS tuvo una participación muy importante en el proceso de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing
Pekín, China. Fue muy importante porque, pues, producto de esa conferencia en el año 1995, los gobiernos impulsaron una serie de políticas públicas. Inicia como la creación de instancias para la mujer. La plataforma de acción de Beijing fue importantísima para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y posibilitó la apertura de espacios y el diálogo para en espacios no tradicionales, y la incidencia del movimiento feminista en todo este proceso de la creación de instituciones y de políticas públicas. EMAS fue parte en esta incidencia de la coordinación de mujeres de organismos de la sociedad civil por un milenio feminista. Así le llamamos a nuestra organización, una organización nacional que se organizó de manera regional y que participamos en el proceso de la cuarta conferencia. Antes y después mantuvimos el trabajo aquí en México, el seguimiento a los acuerdos de esta conferencia de Naciones Unidas, y esta articulación, EMAS, también formó parte de un proceso de revisión de esta conferencia en el año 2000 en Nueva York, que fue muy importante porque hubo mucha resistencia de parte de gobiernos, de grupos conservadores a hacer realidad los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial. Entonces, eso hubo que defenderlo. Y EMAS formó parte de la articulación latinoamericana de organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Fue muy importante nuestra participación. Me tocó coordinar ese proceso de articulación y un tiempo también coordiné a nombre de EMAS la coordinación por un milenio feminista. Mucho que decir ahí, pero yo también quiero destacar que algo que me marcó mucho desde EMAS y desde CEMIF, porque son organizaciones hermanas, cuando yo pensaba en esta entrevista decía, ¿cómo separar? No puedo separar. Es para mí muy difícil, porque EMAS y CEMIF me acercaron a la experiencia de la problemática indígena, a conocer no solo grupos de mujeres, sino grupos mixtos. Y eso, tanto a mi compañero, que en paz descanse, como a mí, nos marcó la vida. El acercamiento al mundo purépecha, conocer otra realidad, otra cosmovisión, nos formó muchísimo para toda la vida. Entonces, yo quiero destacar eso porque cómo me cambió la vida CEMIF y EMAS, me la cambió muchísimo, porque no solamente me cuestionó como persona, me impulsó a unos cambios no solo en mi visión, sino en mi vida cotidiana. Y también, fíjate que yo trabajaba asalariadamente pues, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Trabajaba en la Facultad de Economía, de ahí me jubilé en el 2015. Y entonces, todos los aprendizajes que tuve en EMAS y CEMIF, obviamente los llevé a la academia. Y de verdad, mi experiencia en la academia también ha sido fundamental, porque empezamos a impulsar una visión de género, la perspectiva de género en todos los procesos académicos, no solo en la Facultad de Economía, en las distintas carreras que tiene la universidad, junto con otras mujeres. Impulsamos lo que hoy todavía se sostiene con fuerza, la red de enlaces de género de la Universidad Michoacana, ¿no? que ha mantenido, como a pesar de muchas dificultades que están enfrentando, se ha mantenido esta alternativa organizativa que es muy importante para la sensibilización y para el trabajo dentro de las universidades. Y desde ahí nos vinculamos con otras universidades a nivel nacional. De verdad que qué valioso es poder estar organizadas en redes. O sea, fortalece mucho al trabajo que se hace en cada unidad, pero también al conjunto de la red. Es importantísimo.
Y también creo que la incidencia hasta ahora en algunos espacios en donde pude conjuntar la economía y el feminismo, es lo que hoy llamo la economía feminista, es un campo que tengo de trabajo actualmente y es producto de toda esta historia, de toda esta experiencia, de toda esta práctica. Y actualmente tengo como prioridad impulsar la economía social solidaria, otra economía en donde la economía feminista tiene aportes trascendentales, porque tiene que ver con los cambios más profundos en materia del mundo del trabajo, de la división sexual del trabajo, ¿no? Del aporte de las mujeres a la economía, del trabajo no remunerado a la economía. Entonces, todo esto que viví acá entre EMAS y CEMIF y la universidad, pues es lo que pude recoger de manera también individual y colectiva para lo que estoy haciendo ahora. Y a pesar ya de mi edad, pues todavía tengo la ilusión de seguir trabajando, y ahora preparando esta entrevista me vino mucha emoción por los 40 años de EMAS, que siga EMAS, que sigan los grupos de mujeres fortaleciéndose, porque todavía son muy necesarios, somos muy necesarias. Yo creo que mirando hacia atrás, yo ya voy a cumplir 49 años en México y 11 años viví en la Ciudad de México y el resto del tiempo aquí en Michoacán. O sea, en realidad soy más mexicana que peruana, pero el tiempo que he vivido en Michoacán y en México, digo, claro, de cómo encontré, digamos, las organizaciones, los logros de las mujeres eran muy limitados. Y veo hacia atrás y yo sí celebro los logros. Celebro muchísimo los logros, las leyes, todo. Yo me acuerdo que trabajamos muchísimo con Connie, sobre todo ella, pero yo me sumé a esa lucha en la red de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y me acuerdo que ni siquiera se aceptaba la violencia en el espacio doméstico. Entonces, hoy día que existen leyes, hoy día que tenemos una presidenta, que hay mucho que hacer todavía, pero también hay que celebrar con esperanza. Entonces, pues me alegran estos 40 años, me alegra lo que hemos avanzado y tengo mucha esperanza en el futuro, y estoy segura que grupos como EMAS seguiremos en este camino, ¿no? Hasta realmente lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. El ejercicio pleno, la garantía de ese ejercicio de los derechos de las mujeres.